venga. Venga, mira. Que están protestando los estudiantes. Yo no quiero ver eso. Esos puros vándalos. Eso no hacen nada más. No estudian. Solo tiran piedras. Eso no hacen nada. Mejor se quedan en su casa. Yo no miro eso. No, señor. Nada de vándalos. Respete. Mucha gente sale a la calle a protestar y buscar un mejor país y un mejor estilo de vida más digno y seguro. ¿Qué están haciendo? Vándalos. Al menos hacen algo por este país. Valentina Hola a todos, Vaquero ¿cómo Rodríguez. están? Hoy vamos a hablar sobre Ian Rodríguez. el movimiento estudiantil. Estudiantes que trabajaron este tema. Curso 1101. El deseo actual de intentar explicar qué es el movimiento estudiantil a nuestra comunidad nace de un panorama actual preocupante, donde las nuevas generaciones, aquellos que estamos recién entrando a la educación superior, sabemos muy pocos de la crisis que vive nuestra educación. No sabemos con certeza qué es lo que exige el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se refiere a conjunto de manifestaciones de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, que busca respuestas y soluciones ante las autoridades de sus demandas y los profundos problemas que la educación tiene. Los movimientos estudiantiles tienen diferentes causas alrededor de todo el mundo. Están íntimamente ligados a los problemas que puede llegar a tener la sociedad y se caracterizan por estar liderados por la fuerza joven, por la reivindicación de las luchas sociales, por la justicia, por la equidad que exigen y principalmente por no defender ideologías imperialistas o totalitarias, ya que solo busca construir una mejor sociedad. En general, el movimiento estudiantil hace parte de un género más amplio ligado al protagonismo social de los jóvenes y la importancia de la juventud como categoría social. Antecedentes y orígenes del movimiento estudiantil. Los primeros movimientos estudiantiles inician en América Latina y adquieren relevancia continental en el movimiento de reforma universitaria, iniciando en Córdoba, Argentina. En 1918, todos estos movimientos han iniciado revoluciones, cambiado gobiernos y han salvado inocentes, por lo que la historia los recuerda como grandes héroes. Unas de las revueltas más importantes son Reforma universitaria de 1918 en Argentina. Reforma Universitaria fue el movimiento que le brindó a la educación superior un carácter científico y laico. En 1918, cansados de los rígidos límites impuestos por la Iglesia, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina comenzaron a manifestarse en contra de la religión y el Estado en el aula. Con el paso de los días, otras instituciones a lo largo del país comenzaron a unirse. El gobierno intentó reprimir estas manifestaciones de manera violenta, pero la chispa estaba encendida y los ideales universitarios de libre expresión recorrieron el continente. Así comenzó la creación de la autonomía universitaria y se creó una serie de reformas, los estatutos y leyes universitarias que permitieron la autogestión de las universidades a favor del conocimiento. 2 de octubre de 1968 en México. Unos meses antes de la llegada de las Olimpiadas a México, diferentes grupos estudiantiles comenzaron a manifestarse en contra de diferentes injusticias sociales. Al principio eran marchas aisladas sin muchos participantes. Sin embargo, el gobierno reprimió de forma violenta estas expresiones y muchos estudiantes terminaron encarcelados. Ante esto, miles de estudiantes se mostraron inconformes y se creó uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia del país. Miles de alumnos salían a la calle para exigir un alto a la brutalidad policial y la liberación de sus compañeros. El 2 de octubre de 1968, durante una manifestación, militares y paramilitares abrieron fuego contra los estudiantes, dejando un saldo de más de 200 personas muertas. Protestas contra la guerra de Vietnam. Durante la década de los 60, el movimiento hippie está en su más grande apogeo. La mayoría de los jóvenes soñaba con un mundo de amor, paz y libertad.
El 17 de abril de 1965 se realizó lo que hasta el día de hoy es uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia. Miles de estudiantes de todos los rincones de Estados Unidos se unieron para participar en una marcha pacifista en Washington frente a la Casa Blanca y el Capitolio. Mayo francés. Las guerras de Indochina y Argelia comenzaron a crear en Francia un ambiente anticolonista. La creciente crisis económica impedía a muchos jóvenes conseguir trabajo y las brechas sociales eran cada vez más notorias. Esto hizo poco a poco a los estudiantes universitarios comenzaran a unirse para crear agrupaciones que exigieran eliminar el sistema elitista, que mantenía la buena educación en el sector más adinerado. Así comenzaron las protestas estudiantiles y el viernes 3 de mayo, después de la clausura de la Universidad de Nanterre, miles de estudiantes tomaron la plaza de la Sorbona. Al ser reprimidos por el gobierno de forma violenta al movimiento, se unen los trabajadores y obreros de otros sectores y organizaron una huelga general que paralizó toda Francia. El futuro le pertenece a los jóvenes y por eso en más de una ocasión han sido ellos los que se atreven a salir a las calles para expresar sus ideales, siempre en busca de un futuro mejor. Los estudiantes y los protagonistas de la revolución. La educación universitaria en la década de los 60 junto con la cultura juvenil radical. Empecemos desde un principio ejemplificando y entendiendo. Fue radical, como así, la que se cansó, la que dijo no más, ¿ok? Listo. Los universitarios se sienten estafados, ese es uno de los motivos por lo que protestan. En Berkeley en el 64 los estudiantes demandan el derecho a ponerse a la guerra. Dicen no, no más. Algo bueno es que el régimen es amenazado por una explosión revolucionaria. Toda la gente se manifestó, dijo no más. Presencia del movimiento en Colombia. Desde hace décadas los jóvenes han abanderado las luchas a favor de la transformación del sistema educativo y social del país. Lo han tratado de cambiar, ¿por qué? Porque básicamente actualmente no nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estas clases son iguales de hace 150 años. Si nosotros vemos hace 150 años atrás en el pasado, podemos observar que las clases eran idénticas, los profesores son idénticos, las temáticas son idénticas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir avanzando. Pero ¿qué pasa si en el momento en que es más crucial, que es la educación, no evoluciona? ¿Cómo vamos a evolucionar nosotros como seres humanos? Recalcó el jurista Alejandro Venegas Franco en un encuentro del movimiento estudiantil de la Universidad del Rosario. Una influencia que no ha mermetado con el paso de los años. En 2016 la capacidad de movilización de estos jóvenes se hizo especialmente notoria tras la victoria del no al referéndum por los acuerdos de paz. Hay que entender acá que esto se hizo, fue un plebiscito del sí o no por la paz, ¿sí? ¿Por qué ganó el no? Pues muchos dirán no, porque no queremos la paz, porque éramos uribistas, queríamos que no hubiera paz, guerrilla, Pero analizándolo bien, concuerdo, en un sistema neutro, eso era más que un acuerdo con plata debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que a la gente que se mató, torturó, violó, secuestró, infinidad de cosas malas que todo el mundo sabe, cómo van a hacer que ellos empiecen quisque con una pensión casi por más de 3 millones? Pensemos, listo, claro que tenían el derecho a cambiar, listo, supongamos que cambiaron, ¿sí? Entonces, listo, pero ¿qué pasó con las personas que afectaron? Los desplazados fueron muy grandes en esas épocas, entonces ellos, no por decir de que no lean, no entiendan, ¿sí? Van a decir, obvio, sí a la paz, obvio, yo votaría que sí a la paz, pero es que lo que pasa es que esto en sí no es una paz, esto en sí es como un acuerdo que ellos hacen, de que, ay, vamos a hacer esto, firmamos, decimos que sí, firmamos que ya no vamos a hacer nada, igual, nos da nuestra plática, nuestros soldados van a estar con plata, estando en las mejores universidades del país, porque ellos tuvieron las oportunidades de volver a estudiar, reincorporarse a la sociedad, estando en las mejores universidades del país. Entonces, acá también hay un problema educativo, porque decimos, bueno, ¿y qué pasó con los estudiantes? ¿Qué pasó? ¿Y ellos qué? Acá podemos observar que siempre hay mucha discrepancia en lo que es la educación y a la gente que se va a beneficiar con la educación y la plata que claramente nosotros los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Hay que entender de que este movimiento educativo no ha sido desde la semana pasada, el 21 de noviembre, que fue uno de los paros más grandes que ha tenido Colombia en estos momentos, que hasta la educación es lo primordial acá. Tenemos que entender que sin un estudio no somos nada, seguiremos siendo del montón. Pero tampoco estoy de acuerdo a que siempre a la gente que está en el mismo poder y todo sea beneficiar. Claro, tú me vas a decir, claro, pero si yo tengo plata y me pago una universidad, puedo ser adelante. Sí, pero eres tú fuiste un beneficiado, gente que pudo, pero la gente que no.
y que tiene las ganas. ¿Qué puede hacer? Las ganas no le van a servir. Tristemente, acá el gobierno apoya, prefieren la guerra, prefieren robarse la plata todo, antes de que ayudar a los jóvenes con sus trámites para ingresar a buenas universidades y todo. Pero pues acá nos tenemos a empezar a filosofar con lo que es Colombia y el sistema educativo.